ha contado conmigo, que me ha dado este privilegio de dar la charla inaugural del Congreso y además el gusto de hablar de lo fantástico, que es un tema para mí pues, especialmente grato, especialmente interesante y al que he dedicado pues, mucho tiempo gustoso escribiendo y reflexionando sobre ello. En el año 1976 yo publiqué efectivamente mi primera novela de Andrés Chort, que era una novela entre lo metaliterario, lo fantástico, la ficción científica. Bueno, era un juego y yo era consciente de que yo estaba un poco fuera de lo que se estaba haciendo en aquel momento, porque implicarse en estos territorios fantásticos, fantacientíficos, metaliterarios, aunque había quien había jugado a lo metaliterario, pues no era la norma, no era el canon en aquel momento. Y yo creo que seguía sin serlo y siguió sin serlo hasta hace muy poco. Ahora ya es, yo creo, el tercer congreso que se convoca en una universidad sobre lo fantástico al cual yo asisto. Por lo tanto, ya empieza realmente a suscitar interés en los medios más intelectuales y estudiosos, ¿no? Pero lo fantástico ha estado, y antes de hablar de lo fantástico contemporáneo, sí me gustaría hacer un repaso de lo que ha sido lo fantástico para los españoles. Hay una especie de entendimiento de que lo fantástico, bueno, pues está fuera de lo español. Lo español no tiene nada que ver con lo fantástico. Incluso, yo quiero recordar un libro interesantísimo, por muchas razones, de don Ramón Menéndez Pidal, que hablaba eso, de la parquedad en lo maravilloso y lo fantástico, porque decía que a lo sobrenatural no religioso se le quiere dar también credibilidad por medio de alguna explicación racional. Bueno, Menéndez Pidal, que siempre fue muy agudo en sus juicios históricos y filológicos, etc., en este caso yo creo que no andaba muy afortunado, porque él habla de que la propensión natural al realismo solo dejaba fuera de la propensión al realismo, decía él, a Galicia y el occidente leonés. A mí me tocaría algo por leonés, por gallego de nación y leonés de adopción, pero era lo único que él dejaba, digamos, fuera de la irremediable propensión realista de la literatura española. Bueno, y al final aludía a algo que yo creo que sí tenía razón, cuando hablaba de el mayor afán por guardar la pureza de la fe. Es decir, si lo fantástico no había irrumpido en una cultura literaria, en una cultura tradicional española, era por salvaguardar, por guardar la pureza de la fe. Bueno, es cierto que desde hace muchísimos años parece que lo español no tiene nada que ver con lo fantástico. Y sin embargo, es sorprendente cómo, tampoco en la universidad ha habido mucho interés. Lo que pasa es que es curioso que hasta hace muy poco, imperando como ha imperado el canon realista, sin embargo en la universidad se estudiaba a Borges, a Cortázar, a Kafka, a Ramón Gómez de la Serna, a los heterónimos de Pessoa, Niebla de Miguel de Unamuno. Es decir, hay una especie de aproximación un poco esquizoide. Si lo fantástico es digno de menosprecio, pues ¿por qué estudiar y valorar a todos estos autores que he enumerado, ¿no? Bueno, lo cierto, y me voy a remontar, claro, a tiempos más o menos, bueno, por supuesto que ha habido excepciones en los estudiosos de lo fantástico. Yo, seguramente dejando mucha gente fuera, he hecho una pequeña lista donde estarían Antonio Risco, Ignacio Soldevila Durante, José Ignacio Ferreras, Enriqueta Morillas, Luis Núñez Valdevece, Juan Herrero Ceciliac, Carmen Valcárcel, Montserrat Trancón, Alicia Mariño, Rebeca Martín, David Roas y Ana Casas. Es decir, efectivamente ha habido estudiosos que se han aproximado a lo fantástico, sobre todo en los últimos años. Pero durante muchísimo tiempo lo fantástico ha estado excluido de la preocupación académica y de la preocupación cotidiana entre la gente que nos rodea, ¿no? En el año 1969 hay un libro, una recopilación de cuentos, que le doy especial importancia, de José Luis Guarner, que se titulaba Antología de la literatura fantástica española. Creo que la han reeditado hace poco. Y ahí José Luis Guarner acude un poco a las fuentes, a las tradiciones de lo fantástico español. Allí aparece la Amadís, allí aparece el infante don Juan Manuel, cosas de Lope de Vega, Calderón, Quevedo, Vélez de Guevara, Cadalso, Agustín Pérez Zaragoza, Espronceda, el estudiante de Salamanca,
Becker, Ros de Olano, La sombra, de Benito Pérez Galdós, La mujer alta, de Pedro Antonio de Alarcón, La Pardo Bazán, etc. Azorín, yo recuerdo que en una antología que hice de cuentos españoles del siglo XX, introduje un cuento, El reverso del tapiz, de Azorín, que realmente es un antecedente de muchos cuentos de Cortázar. Es decir, que había una semilla fantástica en España. Bueno, él seguía recogiendo cuentos de Rosa Chacel, de Ramón Gómez de la Serna, de Wenceslao Fernández Flórez, algún fragmento del Hotel del Cisne de Pío Baroja, donde hay unos aspectos oníricos que juegan un poco de modo fantástico, ¿no? Zamora Vicente, Cunqueiro. Bueno, este libro de Warner sí señalaba que en España había habido una tradición fantástica. Y esa tradición fantástica pues empieza tal vez en el Calila Edimna, porque hay algún cuento fantástico, como el del Santón y la ratita, que es un cuento que a mí me encanta. Habla de los libros de caballerías, efectivamente, del Amadís, La isla del diablo y el endriago, del libro de Patronio, donde hay un cuento, el de Don Guillán y el de Andes Santiago, que como saben ustedes dio origen a una versión preciosa de Borges, El brujo postergado, y además influyó en Borges en varios aspectos. Hay temas de Borges, cuentos de Borges que tienen esa relación con esa interrupción del tiempo, esa especie de futuro que se aproxima, que se desliza y que sin embargo estamos en ese momento de lo que ha producido el futuro, es una engañifa, ¿no? Y yo creo que efectivamente hay una serie de semillas que están en la literatura española. Lo que pasa es que el gran espectáculo de la literatura española sin duda ha sido el espectáculo realista, que no cabe duda. Aunque si tuviésemos tiempo, a mí me gustaría analizar el Quijote a la luz también de lo fantástico, ¿no? Ese narrador que está ahí dentro desde el prólogo y esos engaños que le hace a Don Quijote y esos olvidos que tiene y esa aparición de apócrifos que se suceden en el Quijote. Se podría hablar mucho del Quijote no solo desde la perspectiva puramente realista. Bueno, el hecho es que de pronto esta tradición, que por lo menos llega, como les digo, a los libros de caballerías, sufre una brutal interrupción. Yo, de una manera muy esquemática, atribuyo esa brutal interrupción a la Inquisición y al índice de libros prohibidos. Es sorprendente porque, por ejemplo, en los países de tradición protestante o en los países con una tradición católica no tan abocada a la persecución, digamos, religiosa e inquisitorial, bueno, pues lo fantástico más o menos siguió viviendo o incluso creció con naturalidad. En España lo fantástico encontró por parte de la autoridad religiosa y por parte de la Inquisición una oposición radical. Hay libros que uno los lee ahora y le parecen ingenuos, El jardín de flores curiosas de Antonio de Torquemada, La silva de varia lección de Pedro de Mexía, eran libros prohibidos rigurosamente por la Inquisición. Yo he pensado que lo fantástico, en cierto modo, competía con lo sobrenatural. Del mismo modo que se prohibió llevar libros de caballerías a América, con lo cual los conquistadores y los que andaban por aquella tierra estaban totalmente alucinados, viéndose rodeados de un mundo casi de libros de caballerías. De ese mismo modo que no querían llevar libros de caballerías a América para que la verdadera fe que se iba a divulgar entre los indios no se mezclase con las historias ficticias y absurdas de los libros de caballerías, la Inquisición cuidó mucho de que en el mundo de la literatura española no se filtrase nada fantástico. Incluso, como saben ustedes, el teatro fue muy sospechoso y hubo una dialéctica tremenda contra el teatro por lo que podía llevar con él, porque podía ser un conjunto de enseñanzas pecaminosas. La novela ha tenido problemas, hasta en el siglo XIX la novela en un momento llegó a estar prohibida. Es decir, es que estamos hablando de cosas que parece que pertenecen a la noche de la historia, pero que están muy cercanas a nosotros. Por ejemplo, Fray Luis de Granada, que es un personaje que a mí me cae muy bien, que creo que escribe estupendamente y que tiene cosas admirables, desconfía tremendamente de la imaginación. Bueno, hay que decir que últimamente también hay quien habla mal de la imaginación, como si fuese muy peligrosa. La imaginación es la más baja de las potencias del alma. Él denunciaba las malas mañas de la imaginación y advertía de que había que sujetar a esa bestia consiguiendo que le acortemos los pasos y la atemos a un solo pesebre.
muchas veces se nos va de casa como esclavo fugitivo, sin licencia, y primero ha dado una vuelta al mundo que echemos de ver dónde está. Bueno, es decir, la imaginación era peligrosa, no había que tener imaginación. Lo fantástico era pernicioso, competía con lo sobrenatural, competía con la verdad revelada. Y luego, yo como lo he vivido en mi propia carne, estaba el famoso Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum. Claro, ustedes ya lo han olvidado, pero yo cuando de niño leía Los Tres Mosqueteros, pues Los Tres Mosqueteros estaban en el índice. Yo tenía un padre libre pensador que yo decía, oye papá, es que Los Tres Mosqueteros están en el índice. Y mi padre me decía, nil obsta. Si mi padre me dice nil obsta, yo lo leo. Y disfruté de Los Tres Mosqueteros, del Conde de Montecristo y de muchísimas cosas más. Pero fíjense que yo nací en el 41, 1941. Bueno, en el 44 sale la edición 32ª del Index. Hay 4.000 títulos prohibidos. No se pueden leer 4.000 títulos. Entre ellos, pues, todo Rabelais, los cuentos de La Fontaine, los ensayos de Montaigne, El sueño del juicio final o de las calaveras de Quevedo, Dante, varias obras de Descartes, Montesquieu, Diderot, Los sufrimientos del joven Werther, las novelas de Walter Scott, El vicario de Wakefield, hay un sacerdote casado, claro, Atala, Dumas, Madame Bovary, Stendhal, Balzac, Zola, Victor Hugo, Galdós, Anatole France, Gide, Sartre, Schopenhauer y Nietzsche estaban prohibidos ipso facto. Eso no hacía falta prohibir. Quiero decir, fíjense, les hablaba del siglo XVIII. En 1799 sale un edicto prohibiendo la impresión y venta de novelas porque lejos de contribuir a la educación e instrucción de la nación, solo sirven para hacerla superficial y estragar el gusto de la juventud sin ganar en nada las costumbres. Bueno, este brevísimo prólogo es para decirles a ustedes que no es cierto que en la cultura española lo fantástico no haya existido por razones, digamos, de tradición cultural, sino por razones de tradición, de razón política y de razón religiosa. Lo fantástico, lo que pasa es que, bueno, efectivamente está ahí y en nuestro tiempo, en nuestros días, yo cuando me empiezo a formar, claro, yo había leído muchos cuentos fantásticos porque en casa tuve la suerte de tener cuentos de Poe, cuentos de Maupassant y cuentos. En mi época de estudiante comienza a aparecer Lovecraft. Yo creo que es muy importante para la tradición española. Yo había leído a Hoffman también porque tenía en casa muchos cuentos de Hoffman. Bueno, yo estaba familiarizado con lo fantástico, pero lo fantástico no estaba dentro, digamos, de lo normal, no pertenecía a la normalidad de los asuntos. Había una especie de prevención que se puede detectar muy bien en el siglo XIX. Por ejemplo, David Roas, que me acompaña en 2002, saca un libro, El castillo del espectro, donde aparecen, sacado de revistas del siglo XIX, pues muchos cuentos fantásticos, Serafín Esteban el Calderón, Eugenio de Ochoa, José de Espronceda, José Zorrilla, Ros de Olano, Soler de la Fuente, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Becker, etc. ¿no? Ya vemos que en el siglo XIX existía lo fantástico. En el año 2006, Juan Molina Porras saca un libro titulado Cuentos fantásticos en la España del realismo, donde también va recuperando, en este caso 12 cuentos oníricos, alucinatorios, de ficción científica, digamos, precedente de la ficción científica del siglo XIX, europea o americana, grotescos, maravillosos, en fin, vemos que van apareciendo en el siglo XIX cuentos fantásticos. Lo que pasa es que si ustedes se detienen a leer, por ejemplo, El cuento futuro de Clarín, genial cuentista, para mí uno de los geniales cuentistas del mundo, bueno, le tocó ser español y además le valoramos por una novela que efectivamente es maravillosa, pero él tiene una colección de cuentos maravillosos. Bueno, en Cuento futuro de Clarín el tema es el suicidio universal. Pero Clarín dice, porque la humanidad de entonces como la de ahora se prestaba a entusiasmarse, a suicidarse, se prestaba todo menos a prestar dinero. En otro cuento dice, ese estallido será el símbolo del supremo momento de la humanidad. Conviene tener hecha la digestión del almuerzo para esa hora. Con esto quiero decir que cuando los escritores del siglo XIX se aproximaban a lo fantástico, siempre lo hacían a través del humor. Parece que nadie se lo tomaba muy en serio. Hay un cuento precioso de don Benito Pérez Galdós, Celín, que es como aparece una ciudad movediza, en
yo creo que es antecedente del Castroporte de Baralla de Torrente Ballester, es un cuento precioso. Bueno, pues Galdós transmite la idea de que él no se está creyendo el cuento. Es decir, cuando los escritores españoles, como por ejemplo la historia del rey ardido y la princesa Flor del Sueño de Juan Valera, bueno, es una historia maravillosa, fantástica, pero terrible por parte del autor, porque la ruptura del hechizo en la cual está prendida la princesa Flor del Sueño no la va a salvar de envejecer, y además recuperar la juventud la descerebrará. O sea, hay por parte del autor ganas de meterse con el género. Él no quiere que nadie crea que él confía en lo fantástico. Y efectivamente yo pienso que esa vieja tradición que estaba en contra de lo fantástico sigue manteniéndose a lo largo del siglo XIX. Ya no está la Inquisición, pero tenemos como una especie de memoria secreta, oculta, ahistórica, que nos dice, ojo con lo fantástico. Eso es sospechoso, ojo con ese tema. Eso es para algún tipo raro. Solo la gente rara puede confiar en eso de lo fantástico. Es sorprendente, por ejemplo, que Lola López Martín, en el año 2006, saca un libro, Penumbra, Antología Crítica del Cuento Fantástico Hispanoamericano del siglo XIX, y resulta que en los 27 textos que recoge, todos los escritores, desde Rubén Darío, Ricardo Palma, Leopoldo Lugones, tratando temas de vampirismo, muñecos animados, falsos vivos, falsos muertos, todos creen en los cuentos. Usted lee esos cuentos y ve, este escritor cree en este cuento, no se burla de él. Cuando los escritores del 19, como grandes escritores como Clarín o Galdós, cuando practican lo fantástico dicen, ojo, que no me lo estoy creyendo. Ojo, que no me lo estoy creyendo. Bueno, en el siglo XX yo creo que a partir del modernismo efectivamente empiezan a cambiar las cosas en España. Aparece lo metaliterario en Unamuno, el modernismo nos llena de cuentos fantásticos, Valle Inclán tiene cuentos fantásticos preciosos, ¿no? Viene Ramón Gómez de la Serna, bueno, podemos llamarlo experimentalista, etcétera, pero en algunos aspectos es plenamente fantástico, ¿no? Hay novelas que son plenamente fantásticas, ¿no? Aparece Vencerlaufena de Flores, aparece Edgar Neville, Rosa Chacel, lo fantástico empieza a normalizarse de un modo incipiente. Ahora bien, luego aparece la Guerra Civil. Y a veces, aunque la recordamos siempre, yo creo que las guerras civiles o las olvidamos como hemos olvidado las del 19, o las recordamos mal. El franquismo supone una ruptura tremenda con toda la tradición, digamos, liberal y, digamos, juguetona, si se puede decir así. Es decir, Edgar Neville, que era un hombre conservador de toda la vida, pues tiene algunos cuentos, por ejemplo, Su único amigo, que es la historia de que Dios está rodeado de gente que le hace la pelota todo el día y la única persona que le fascina es un ateo que vive en la tierra, que es un hombre encantador, que cada día inventa una cosa nueva. Eso, en una persona conservadora, no se podía pensar en el franquismo. Pero el franquismo, al suponerse corte tremendo, crea varias cosas. Primero, una especie de respuesta literaria que dice, la literatura solo se puede ver a la luz de lo social, del realismo social. Un segundo elemento, el compromiso. Hay que ejercer el compromiso contra, digamos, la impostura social o el mundo que ha impuesto la dictadura. Todo esto dicho con eufemismo, porque también existía la censura. Entonces es sorprendente que cuando surgía algo fantástico, estoy pensando en Cunqueiro, tal vez Cunqueiro no sea exactamente fantástico, yo lo ascribo más bien a lo maravilloso.